Bueno, ahí vamos a retomar ¿se acuerdan el trabajo práctico que estaban haciendo? El de la gestión de tickets, Sí. que, que ustedes, a ver si tengo, acá tengo el enunciado, de ese trabajo práctico, para que pueda soportar todas estas funcionalidades, ustedes hicieron el diseño de la base de datos y agregaron tablas, atributos, claves, índices. Entonces lo que habría que hacer para terminar de armar el script de creación, en esta actividad 6 que les subí y que ya está publicada en el modo, eh, es agregarle lo último que vimos, que es el de la integridad referencial. O sea, cómo relacionarían las tablas del, del trabajo práctico este de gestión de ticket que ustedes empezaron a armar. O sea que en ese script de creación, en ese punto SQL, más allá de los create table y con sus componentes de tablas, atributos, de relaciones e índices, agregarle la integridad referencial. Así Claro, que, sobre lo que ya tenemos creado, ¿no? claro, y si les quedó algo por armar, ahí ya lo van completando. Pero creo que lo único que les quedaba, por lo que estuve viendo de lo que me entregaron, había quedado esta parte nada más. Y después, eh, ahí en el modo, les adjunto también un punto SQL, se llama Word SQL, que es una base de datos ejemplo, hay varias que se pueden descargar de MySQL, les elegí yo esta, y es un script de creación que tiene este formato, ¿no? Ya está toda preparada como para ejecutar y así parecido a lo que ustedes están haciendo con el trabajo práctico, pero esta como que ya viene armada de MySQL. Y tiene tres tablas, una tabla de ciudad con sus campos, bueno, acá está el nombre de la ciudad, a qué país pertenece, la población que tiene, y después tienen ya preparado, que esto es lo que vamos a ver después a partir de la clase que viene, una inserción masiva de todas las ciudades, que son creo que casi todas las ciudades del mundo, o la mayoría. Pero esto se debería ejecutar y les debería armar esa tabla. Esta base de datos tiene tres tablas, la de ciudades, que es esa que tienen ahí, eh, después hay una de países, donde cada ciudad va a pertenecer a un país. Y el país tiene el código de cliente, el código de país, digo, el nombre y el continente al que pertenece, entre otros atributos. Entonces fíjense que cada ciudad acá, aparte del código de ciudad y el nombre, a ver si hay alguna ciudad conocida, el cajón de Estados Unidos, California, eh, este es el código del país al que pertenece, por lo tanto lo van a encontrar en esta tabla. Profe, ¿qué es ese código asterisco 40101? ¿A dónde? El comentario ese. No sé si un comentario, arriba de todo. En el comienzo. El número ese, 40101. Eh, arriba de todo. Donde comienza la creación de la tabla. Ah, a ver. No, son seteo de caracteres de la base de datos, pero es un comentario, ¿no? Hay un comentario solo, ¿no? Sí. Y bueno, y tienen una última tabla que es la de idiomas, ¿eh? Los idiomas por país. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para este país, que hay que ver cuál es, porque este es el código, se hablan cuatro idiomas. De esos cuatro, el que tiene true o T es el idioma nativo y los otros no. O sea que debe haber un T por cada país. Y esta es la proporción en la que se habla, ¿no? En este país se hablan estos cuatro idiomas, el español un 7%, inglés 9%, y se ve que no sé cuál será este país, que habrá que ir a buscarlo del otro lado, el idioma más hablado es este.
Esas son las tres tablas que ustedes deberían, ejecutando esto, les debería crear en MySQL, en PHP, MyAdmin. Entonces, para que es algún trabajo que van a tener que hacer habitualmente, lo que yo les propongo es, en base a este SQL, que ya está creado, es como si alguien se los transfiere a ustedes, lo deberían importar, a ver si lo pueden importar o no. Sí. Tanto desde la consola, del PHP MyAdmin, y con eso que vimos ya del import, y también de la consola, como escribiendo un comando a ver si lo pueden llegar a crear. Una vez que esté creado, ver cómo está conformada esas tres tablas. Vieron que ahí más o menos ya les mostré, son unas tres tablas, una de ciudades, otra de países y otra de idiomas. Los idiomas que se hablan en cada ciudad, en cada país, mejor dicho. Es como los nombres de las tablas están en inglés, lo vamos a pasar al castellano, con el comando que vimos de SQL en realidad el Rename. Solo los nombres de las tablas, ¿no? Los campos los vamos a dejar en inglés y no es un trabajo muy grande. Para que al menos las tablas vean cómo se cambia, se puede cambiar el castellano. Y después, bueno, de cada una de esas tablas tendrían que hacer esto que está acá, practicando lo que vimos de definición de datos. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño en disco que ocupa esta tabla? Ciudades. Le puse acá el castellano, pues supongo que le van a poner ese nombre acá, ¿no? Le van a poner ciudades, países, idioma, o, bueno, el nombre que ustedes quieran. ¿Qué espacio ocupa en la tabla? ¿Qué espacio está ocupado por índices? ¿Cuál es el espacio total que tiene ocupada esa tabla? Bueno, hay algunas preguntas que ustedes van a ir viendo a ver por qué está pasando eso. Averiguar esto, cómo es el comando para saber, si ustedes pueden tipear de la consola, cuál es el espacio de cada tabla que les está ocupando en la base de datos, así pueden monitorear el crecimiento. Armar un índice en la tabla de ciudades por el campo nombre, porque van a ver ciudades, tiene el ID de la ciudad, el nombre de la ciudad, por qué se podría llegar a crear este índice, de qué tipo lo pueden hacer, si tiene que ser un índice común o un índice único. Y bueno, y acá hay un par de preguntas más, nada más. En el último, fíjense este tipo de enum, que es un tipo de datos que tiene este campo, continente, en esta tabla, suponiendo que le van a llamar países a la tabla países, y cómo se usa. Porque este tampoco lo vimos y se suele utilizar ese campo, y lo deberían encontrar, a ver, en ese script de creación, a dónde está y en qué uso tiene ese tipo de datos enumerados, se llama, que se usa en el campo continente de la tabla países. O sea, la idea sería que ustedes puedan trabajar ya con una base creada por otro, en este caso por MySQL, y que la puedan o sea, la puedan crear, manipular y analizar, y ver el tema de índices y de algunos tipos de datos específicos para que lo puedan trabajar. No tiene nada raro, pero igual cualquier cosa lo vamos viendo y si no, el lunes que viene lo hacemos. Pero esa sería para darle un cierre. Después vamos a seguir trabajando con esta base de datos cuando veamos el próximo tema. Pero esa sería la idea para retomar lo que terminamos de ver el cuatrimestre pasado. Terminar de armar el script de creación del trabajo práctico, que este es grupal, y trabajar con este SQL, con estos puntos por ahora. Después el lunes que viene seguimos con otro. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí. Bueno. Eh, ¿Tuvieron el horario anterior? No, no, no. Bueno, no, porque sí, creo que ya retomamos, ¿no? Si no estoy mal con la fecha, hoy empezamos.
Así que bueno, esa sería yo les dejé acá en el modo, el enunciado de la actividad, y este es lo que les estoy mostrando acá, es lo que se los pasé por ahí, el punto SQL ese. Bueno, vamos a ver si lo pueden crear, y mírenlo un poco, fíjense que tiene esto, y nosotros estamos usando Create Database, fíjense qué diferencia hay entre esquema y base de datos, si se los deja importar o si tienen que tocar algo. Y, y bueno, es parte de lo que se van a dedicar a ustedes en su profesión en el caso de que manipulen base de datos. La clase que viene vamos a empezar a ver, entre otros, estos comandos que no los vimos todavía, pero eso ya lo vieron el año pasado, lo vamos a repasar y vamos a ver un poco más elaborados, que es esto, la sentencia select, la sentencia insert, update y delete, con todas sus combinaciones, que son las 4 sentencias básicas y clásicas de cualquier motor de base de datos, pero ya para manipular datos. Acá no estamos manipulando la estructura ni la definición de la base de datos, sino que ya estamos trabajando a nivel de datos. En este caso hay una inserción masiva de datos para que cuando ustedes creen la base de datos, creen la tabla y sus propiedades, les meta toda la información automáticamente, en el mismo momento de la creación. Y no quedan muchas clases porque se demoró el comienzo del segundo cuatrimestre, entonces vamos a hacer esto en esta semana, vamos a ver lo de la manipulación de datos, el select, insert, update y delete, la otra, y después vamos a ver unas cuestiones nuevas, que es cómo armar vistas de base de datos, store procedure, y algunas cuestiones más de administración, y ya va a pasar este cuatrimestre porque son solo 2 meses, septiembre y octubre nada más. Y a fines de octubre ya está planificado, por lo que me pasaron también recién. Ya empiezan los parciales recuperatorios, así que vamos a estar. ¿Base presencial en caso de que haya que ir a rendir? No, hasta ahora me parece que todo virtual. ¿Por qué decís vos, rendir final? Sí, no, más que nada porque yo estoy trabajando en Corrientes y para saber más o menos, para ir preparándome y avisar que tengo que volver. De No, paso pero aprovecho a supongo volver. que haciendo las actividades que vamos haciendo y más el parcial equivalente de las mismas características de los que ustedes rindieron en el primer cuatrimestre, no van a tener Sí, problema de aprobar la materia. bueno. Así que solamente iría al final aquel que no pudo hacer el trabajo en práctico, no puede rendir el parcial. Si no, no creo que tengan problemas en aprobarla ahora a fines cuando riendan. Acá tenemos, del 26 al 6 de noviembre, el 6 de noviembre ya estarían, o al Pues laboratorio, ya no queda mucho. Encima, en septiembre tenemos este que es feriado, que es el 21, y en octubre el 12, que también es feriado. Más los paros que se están por venir, que ya estamos votando ahí posibles paros, pero bueno. Así que por ahora ya tenemos armada la clase de hoy para la actividad para la semana que viene, ahí con terminar el trabajo práctico y trabajar con esta base de datos. Es un script de creación de base de datos, este Word SQL, y la semana que viene ya seguimos con otro tema nuevo. buenísimo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, ya los dejo trabajar y apenas lo tengan me lo mandan, o alguna duda, y si no el lunes que viene el que lo haya hecho se los corrijo y lo vemos entre todos rápidamente las preguntas estas que les armé acá. Esto lo pueden ir poniendo, si lo quieren escribir en un Word o como quieran, lo van transcribiendo.
porque son así preguntas de ir viendo cómo es, investigando un poquito, transcribiendo alguna cuestión. Este no tiene, es para que ustedes miren nada más lo que yo les fui comentando en general, las 3 tablas, los campos, ¿no? Busquen dónde están los índices, qué índices tienen creados, cuál sería la clave primaria de cada tabla. Por eso son solo 3 tablas para que ustedes puedan ir mirando las 3 una vez que logren la importación. Y acuérdense que acá en PHP MyAdmin también ya lo armamos como para poder ver la estructura gráfica de las 3 tablas. O sea que si lo pueden lograr importar, pueden ir de la base de datos que ustedes hayan, esta que están trabajando, van y, me está tapando acá en el diseñador, pueden ver cómo queda armada y relacionada. Ese es el objetivo de ese punto 2. Que puedan analizar en la base de datos cómo quedó configurada una vez que la importaron. Y después sí pueden hacer estos puntos que están acá. Bueno, ¿estamos? Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí. No. No, está bien. Bueno, yo ahora igual lo grabo y lo subo al video y lo cuelgo del modo por si alguien no se pudo conectar. Y cualquier cosa me preguntan o por mail o en el grupo de WhatsApp y lo vamos viendo en la semana. Si no, el lunes que viene seguimos con el próximo tema. Dale, Bueno, buenísimo. profe, saludos. Listo, gracias. Dale, nos Bueno, vemos. Ahora. nos vemos. Adiós. Chao, chao. Saludos, chao, chao. Hasta luego. Chao. Está